Si tuviera que definir en una sola palabra toda esta polémica que no ha aportado nada bueno a nadie, la definiría en una sola palabra: necesaria. Bien, llegamos a lo que posiblemente todos estaban esperando, y es sobre la gran polémica que hubo entre Trolencio 911 y Carlem Shape BLR. Así que para comenzar con todo esto, tenemos que volver a su primer preguntas y respuestas, el cual fue subido en el año 2016, ya que para los que no lo sabían, aquí fue en donde Trolencio habló por primera vez sobre Carlem Shape. Respecto a Carlem Shape, he mirado algunos videos de él. No pienso que sea un mal loquendero, pero tampoco pienso que sea muy bueno, ya que sus videos son muy de lo mismo. Cuando veo sus videos, pienso que estoy viendo un video que ya vi hace como un mes. No es una crítica para él, la verdad. Este loquendero se hizo famoso gracias a que todos los demás loquenderos lo han insultado, se han metido con él. Y aunque ustedes no lo crean, eso da fama. La polémica produce fama, y por eso es que este tipo es famoso. Un año más tarde Trolencio volvería a mencionarlo, solo que esta vez por encimita, y haciendo más que todo una burla, en lugar de un chiste. Ya con esto habrán miles de loquenderos en YouTube con los mismos gráficos que yo uso, ¿dónde está la puta originalidad, Dr. García? Yo uso, Luego de otro año, llegamos finalmente a donde todo explotó, y es que debido a lo que ya les he mencionado de Trolencio, sobre que mostró su setup, su humor y personalidad, muchos empezaron a hacer videos criticándolo, pero el que más llamó la atención fue el de un usuario que afortunadamente ya no existe, llamado Evil Majinke. Aún así debo decir que no fue Carlos el autor original de estas polémicas. Carlos no fue quien dividió a la Unión Loquendo realmente. Hay otra persona, la cual se está lucrando mucho en estos últimos días debido a que su título también es muy amarillista, en el cual me está atacando de la misma forma como Carlos lo hizo. Es más, creo que estos dos se pusieron de acuerdo para hacerlo. Pero si hablamos de quién comenzó todo esto, la persona que comenzó todo esto es esta persona. Si es que eso se puede considerar persona. Y es que debido a todas las visitas y suscriptores que consiguió ese video, Carlem Shape no perdió la oportunidad, e hizo también su propio video titulado, El fin de Trolencio 911, en donde intentó funarlo mostrando capturas e información privada, aunque todas estas pruebas estaban manipuladas, ya que Carlem Shape no mostraba todo el contexto de las mismas, lo que la verdad siempre me pareció muy patético por parte de él, ya que solamente lo hizo para llamar la atención y ganar unas cuantas visitas, debido a que su canal como tal estaba muerto. Vamos a ver qué me dice tu canal, si es verdad eso. Pues como puedo ver, tus videos no es que tengan muchas visitas, y si los comparamos con la crítica que me hiciste, podemos notar claramente la diferencia de entre llamar la atención y de querer destacar por un contenido propio. ¡Bravo! 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 Carlos, por primera vez en varios meses conseguiste y lograste que tu canal volviera a tener audiencia. Tal vez no de la mejor forma posible, pero lo lograste. Es una pena que lo hayas conseguido denigrando a tus compañeros loquenderos. En la vieja confiable, ¿eh? A causa de todo el odio que Trolencio estaba recibiendo, incluso de sus propios suscriptores que se estaban poniendo en su contra, finalmente el 8 de abril subiría un video respuesta de más de 40 minutos, en donde aclaró toda la polémica, y también le respondió al primer usuario que empezó con todo este circo, y aunque luego Carlem Shape subió otro video respuesta en donde lo único que dijo fue que Trolencio lo insultaba faltándole el respeto, yo no le veo nada de malo, ya que por culpa de él fue que la polémica aumentó, e hizo que este perdiera miles de suscriptores, por lo que tratarlo de manera respetuosa era algo que no se merecía, ni tenía el derecho de exigir. Carlem Shape es un loquendero que abrió su canal en el año 2014. Su contenido siempre ha estado plagado de violencia, escenas sexuales, contenido fuerte, palabras soeces, historias mal elaboradas sin un poco de pizca de materia gris detrás de ellas, como si hubieran sido escritas por un simio. ¡Ojo! Sin faltarle el respeto a los simios. Si veo tu foto aquí en el computador, estoy viendo que eres como una especie de combinación entre caca, un insecto, los cuales se cruzaron y al cabo de unas 24 horas dieron nacimiento a este adorable personaje que tenemos aquí en pantalla. Sí, es que eres como un parásito, o sea, jodes a uno y no te basta, luego tienes que joder a otro. En serio, tu actitud no es digna de un hombre, ni de una mujer, ni de un simio. Tu actitud es digna de una persona ridícula, una persona con problemas mentales. Te prometo que con el dinero, poco dinero de las regalías que haré de este video, porque este video no está monetizado, por mucho generará 1 o 5 dólares. Te prometo que esos 5 dólares te los puedo enviar directamente a tu cuenta de PayPal para que te pagues una rehabilitación psicológica porque estás enfermo.
Estás realmente enfermo. Eres un psicópata, hombre. Eres un mentiroso, un manipulador. Y bueno, nada más. Solamente quería decir esto. Creo que me faltaba responder más. Ah, no. El resto solamente son puros insultos de él hacia mí. Creo que no es necesario responder todo eso. Aunque bueno, afortunadamente o desafortunadamente el video respuesta de Trolencio ya no está público, y no, este no está eliminado, solamente está en privado, y a continuación les diré el por qué sé esto. Y es que antes de que Trolencio publicara su video respuesta, había subido uno antes titulado, Así soy yo, en donde hablaba de su vida, y también era un video para sus suscriptores, y los de Carlem Chapey. Está diciendo que en mi video de Así soy yo le hice una supuesta respuesta, creyéndose el tipo egocéntrico, ególatra que siempre ha sido, que cree que todo lo que yo hago va dirigido a él. Pues no, amigo, esa respuesta no iba para ti, iba para tu público y para mi público, aclarándoles quién soy yo realmente, ya que te pusiste a decir Así es Trolencio 911. Pues tuve que aclarar quién era yo realmente. Días después Trolencio habló en privado con Carlem Chapey, en donde este le propuso el trato de que los dos eliminaran esos videos para así acabar con la polémica, pero como este se negó, Trolencio no tuvo más remedio que subir su video respuesta, en donde compartió todo esto que les estoy comentando. Tú tuviste la oportunidad de limpiar tu imagen, y yo te la di personalmente. ¿O recuerdas esa conversación que tuvimos? ¿Recuerdas cuando te dije que ambos podríamos borrar nuestros videos, dar a entender a nuestro público de que todo fue un malentendido? ¿Recuerdas cuando te hablé personalmente porque yo quise solucionar esto de la mejor forma posible? De la mejor y pacífica forma posible lo quise solucionar. Y tú, con tu ególatra y tu egocentrismo y tu prepotencia, te negaste porque te importaban más las visitas de tu canal y la opinión que te dejaban tus suscriptores a realmente solucionar la polémica entre ambos. Tú sabías que si ambos solucionábamos la polémica y hablábamos públicamente sobre la solución, ya la gente no tendría razones para hablar mal de los dos y todo estaría como antes. Juntos hubiéramos restaurado la unión Loquendo, y lo sabes. Pero te negaste a hacerlo porque te importaron más las visitas que lograste con tus videos polémica. 2 años después de todo lo sucedido, Carlem Chapey subió un video en el cual se disculpaba con Trolencio y por todas las polémicas, admitiendo de que cometió muchos errores como cualquier adolescente, lo cual sí es muy normal en esas edades, y más aún si estamos en el mundo del internet. Primero, me disculpo con Trolencio por muchas razones, pero en especial es porque sentía la necesidad de hacerlo. Cabe recalcar que no lo hago para que borre su video sobre mí, porque si bien recuerdo él me lo había ofrecido en aquel momento y pues ahora dicho por él ya no habría vuelta atrás. Pero bueno, todo depende de su decisión de él y es muy entendible si no lo borra. Como ustedes saben, todos somos humanos y cometemos errores por el simple hecho de ser humanos. He escuchado a algunas personas que siempre se justifican con esto, pero nunca llegan a pedir disculpas de sus actos. Reconocer que nos equivocamos, no se debería de usar para justificar los errores, sino para entender que nos equivocamos y rectificarse por cada error. Y bien, ahora por fin a lo que voy, debido a ese video de disculpas Trolencio le dejó un comentario, en donde decía de que no iba a borrar los videos puesto que ese no era el trato en primer lugar, pero que aún así lo agradecía y que por eso al menos pondría los videos en privado, y es por eso que sé que su video respuesta ya no está disponible. Me gustaría mucho mostrarles la captura del comentario para así mostrar evidencia de que todo esto que estoy diciendo es real, pero lastimosamente no puedo, debido a que dicho video de disculpa junto con el canal de Carlem Chapey fueron borrados. Desconozco la razón de esto, pero tengo entendido de que a diferencia de Rolando, este no lo eliminó sino fue la propia plataforma quien lo hizo, aunque quizás haya sido por los videos subidos de tono, o quizás por todas las denuncias que le hicieron. De igual manera, si conocen la razón de esto, agradecería mucho también de que lo dejaran en los comentarios. Y bueno, esa ha sido la historia de la polémica más grande del Loquendo. Traté de explicarla lo más resumida y cronológicamente posible. Y pues que les digo, una polémica que la verdad lo que hizo fue manchar esta hermosa comunidad, y que sin duda jamás podrá limpiarse totalmente. Es una pena. Aquí estamos en el grupo Unión Loquendo, justo antes de que lo cerraran. Y pues, aquí nos encontramos en el momento exacto en el que Carlos Carlem Chapey me dice: Trolencio, manda captura de tu saldo. En esta parte les envié el saldo después de que Carlem Chapey me lo pidiera. Y no era la primera vez que él me pedía que yo enviara mi dinero y que mostrara mi saldo. Hay otras partes más que mostraré más adelante en el video respuesta que le estoy haciendo a este imbécil. Y aquí podemos ver que me insulta. No sé, será por envidia quizás. No lo hice por demostrar envidia. Esto no tiene nada que ver con capturas truqueadas, con capturas photoshopeadas o
o arregladas con el inspector de Windows. No, esto es real, esto está siendo grabado en tiempo real, son conversaciones de Unión Loquendo, y pues ahí pueden ver que esto es real. Son capturas que equivalen exactamente al 24 de marzo del 2017. Lo siento, Carlos, pero siempre fuiste un desgraciado y un mentiroso. Deberías arrepentirte, Carlos. Deberías comenzar a arrepentirte y no sé, a pensar bien las cosas que haces, porque realmente eres un imbécil. Deberías, no sé, hablar con tu público y pedirle perdón por tantas estupideces que has hecho y por tantas mentiras, porque eres un mentiroso y un manipulador y siempre lo serás. ¿Realmente vale la pena responderte? Yo creo que con esto es más que suficiente para desmentir todas tus payasadas. Pero si me veo en la triste obligación de hacer la biorespuesta completa, pues la hago. Esperemos que no sea así. Buenas noches. Así finalizamos realmente esta polémica. A menos a mi punto de vista, siento que la polémica quedó aclarada y finalizó aquí. Estas polémicas se crearon efectivamente para conseguir reproducciones, para ganar visitas, y realmente comprendo a la gente que le está dando dislike a este video, porque estoy seguro que esas personas que le están dando dislike son trolencianos de corazón, trolencianos que no les gusta ver este tipo de contenido en mi canal, pero es que es necesario, realmente era necesario hacerlo, porque ya muchos suscriptores estaban poniendo en contra mía por culpa de las difamaciones de estos sujetos. Y respecto a ti, Carlos, te voy a decir algo que estoy seguro que muchas personas, muchos loquenderos y muchos de los que fueron tus amigos consideran que son palabras más que ciertas y reales. Te las voy a decir porque definitivamente, al menos para mí, te las has ganado. Llevo aproximadamente 10 años en YouTube mirando loquenderos, mirando canales. He conocido loquenderos que realmente han sido polémicos, pero a pesar de todo eran amados y respetados por su público. ¿Por qué? Porque ellos eran unos personajes. Pero tú, Carlos, tú no eres un personaje. No puedes salir a decirle a la gente que todo esto fue un experimento social, porque todo esto es real. Montaste todo este teatro para ganar visitas y conseguir un poco de atención, ya que tu canal iba en picada hacia el suelo. Por eso y por más razones considero, Carlos, que al menos para mí, y quizás para muchas otras personas, para mí, Carlenchapey, tú eres el peor loquendero de YouTube. Buenas noches.